Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, de Juan Pablo Pérez Sáinz. Esta actividad es organizada por la Escuela de Sociología con la colaboración de Flaxo, lo mismo que los diálogos que han estado organizándose para discutir y aproximar al trabajo de Juan Pablo. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un breve comercial diciéndoles que este trabajo y el trabajo de Juan Pablo será el cierre del Congreso de ALAS que se celebrará acá en Costa Rica del 29 de noviembre al 4 de diciembre. Hoy en la mañana nos acompañan como presentadores de este libro el doctor Maynor Mora, el doctor Allen Cordero, el doctor Jorge Rovira Mas y el autor Juan Pablo Pérez Sáinz. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Cada uno de los expositores va a contar con 20 minutos aproximadamente. Luego Juan Pablo tiene una intervención de cierre, de repuntear algunas cosas con los colegas y abrimos el diálogo de ustedes con Juan Pablo. Creo que es una ocasión realmente de lujo para poder comprender mejor este trabajo y sus alcances. Damos entonces la palabra al doctor Maynor Mora. Buenos días. Quiero agradecerles a todos y a todas ustedes la presencia el día de hoy. En particular quiero agradecerle a las autoridades de la Escuela de Ciencias Sociales y de Sociología en particular el haberme invitado a participar en este evento y en especial a Asdrúbal Alvarado y al colega Allen Cordero por haber hecho las gestiones para que yo pudiera asistir a esta semana al evento. Intento en la mañana hacer una presentación sucinta que tiene 3 ejes. En la primera quiero tratar de situar la obra de Juan Pablo en términos sociológicos, porque es relevante para mí esta como una lectura sociológica de la desigualdad. En segundo punto, quiero tratar de ubicar la pertenencia del enfoque que Juan Pablo propone en su obra para el análisis de la desigualdad en América Latina. Es decir, quiero tratar de situar cuál es la novedad de la obra en la región. Y en tercer lugar, quiero plantear 4 desafíos que a mi juicio se extraen de la obra. Son como invitaciones a dialogar con el autor de cara al desarrollo de un programa de investigación. Es decir, mi presentación no pretende ser una lectura crítica de la obra. Yo no tengo distancia suficiente ni del autor ni de la obra para ser crítico, porque tengo un diálogo con Juan Pablo desde hace ya muchos años sobre estos temas, así que no podría hacer eso, pues de otra forma sería una especie de autocrítica que solemos practicar cuando dialogamos sobre este particular. Entonces déjenme retomar el primer punto. ¿Por qué es relevante esta perspectiva? ¿Por qué es relevante esta obra en perspectiva sociológica? Creo que hay 4 grandes temas que están presentes en la obra, cuyo título es Mercados y Bárbaros, la persistencia de la desigualdad de excedente en América Latina. Pero fundamentalmente quiero referirme a 2 hechos, a estos 4 de una manera muy puntual. En la obra hay un esfuerzo sistemático, desde el inicio hasta la conclusión, por recuperar el pensamiento sociológico latinoamericano. Creo que eso es algo de vital importancia en la actualidad, porque este pensamiento nos ha dado claves históricas para entender la región, pero porque ha venido a menos. Curiosamente, en el desarrollo de la sociología contemporánea, nuestra sociología contemporánea es una sociología que mira mucho a Europa y poco a la región. Y curiosamente en la región hay una enorme producción de gran valor que es profundamente desconocida. Si ustedes revisan la obra de Juan Pablo, van a ver un permanente diálogo con la producción latinoamericana en términos historiográficos, en términos sociológicos, en términos antropológicos, en términos políticos, y yo diría que menos en términos económicos, y entiendo por qué menos en términos económicos. Pero hay una, recuperación, un intento de recuperación
pero no solo un intento de recuperación de la tradición del pensamiento latinoamericano, sino de una preocupación clave del pensamiento latinoamericano, que es tratar de entender cuál es la especificidad que asumen algunos fenómenos sociales, en este caso el tema de la desigualdad, en la región, y cómo leer ese fenómeno en clave latinoamericana. Y para esto Juan Pablo intenta desarrollar una obra que tiene una magnitud poco común en nuestros días, es un gran esfuerzo intelectual, cuya característica principal, a mi juicio, es el abordaje en cada una de las dimensiones que se intenta con una perspectiva histórica. Creo que esto también es poco común en la sociología contemporánea, por lo menos en la sociología que yo logro observar, porque me parece que hay una tendencia más a situar los fenómenos en términos coyunturales o de duración, de tiempo limitado. Y esta perspectiva histórica nos permite a nosotros entonces recrear los fenómenos de largo plazo y entender el presente a la luz de lo que es el desarrollo histórico sin caer en ningún determinismo histórico, y creo que esa es una clave importante del texto. Pero lo otro es que es un texto profundamente sociológico. Voy a citar algunas de las categorías básicas y a través de ellas nos vamos a poder reconocer todos. Es un texto que discute el tema de la modernidad y la individualización en América Latina, un tema fundante de la sociología. Cómo se construye la sociedad, cómo, en el contexto de la modernidad y cómo se dan los procesos de construcción del individuo. Un tema que repasa los procesos de configuración de la ciudadanía, dialogando con autores europeos, Marshall en concreto, pero que trata de elaborar categorías propias para entender América Latina. Un tema que habla de actores, procesos y conflictos a lo largo de la historia como elemento constitutivo de la mirada sociológica en los tres momentos históricos que el texto trabaja. Un tema que habla de sujetos laborales múltiples, algo poco común en nuestros días, y sobre eso quiero referirme posteriormente, que intenta recuperar categorías analíticas sociológicas de primer orden como la clase, como la etnia, como la raza, pero trata de incorporar el género y trata de incorporar también algunas diferencias de orden individual. Y yo diría que hay además una riqueza adicional en esta obra porque trata de incorporar el componente sociocultural como un elemento clave para entender la configuración de las desigualdades sociales. Esta no es una mirada tradicional en el tema del análisis de la desigualdad, es más, es una mirada poco común. Y nos recuerda Juan Pablo a lo largo de la obra que la sociología tiene un objeto de estudio de carácter relacional. Y me parece que su propuesta del estudio de la desigualdad en América Latina es ante todo eso, una recuperación de la mirada relacional. Y digo que esto es un enfoque un enfoque sociológico en la región, básicamente porque la mirada predominante, la mirada hegemónica sobre el análisis de la desigualdad no es relacional en América Latina. Es una mirada que define lo relacional no a partir del vínculo entre los actores sociales, no a partir del vínculo entre análisis de actores, instituciones y conflictos, es decir, del análisis de procesos sociales, sino a partir del análisis de agregados de individuos traducidos en deciles o quintiles y ver cómo estos deciles o estos quintiles acceden o no a ciertas magnitudes de la distribución del ingreso. En ese sentido creo que Juan Pablo propone aquí una mirada diferente a esta que es la predominante en la región. Me parece que eso es, digamos, en términos sociológicos, lo fundamental. El desafío es el desafío de pensar América Latina a inicios del siglo XXI, haciendo una reconstrucción histórica. Y es un desafío positivamente pretencioso. Es decir, no cualquier autor hoy en América Latina se atreve a hacer un ejercicio de esta naturaleza. Tenemos pocas miradas comprensivas. Sociológicas, yo no recuerdo ninguna relevante en la última década de carácter latinoamericano, porque conlleva un conjunto de complejidades a las que no voy a tener tiempo de hacer referencia, pero curiosamente las únicas miradas para tratar de reconstruir una interpretación latinoamericana en el tema de la desigualdad provienen de organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CEPAL. Son, digamos, los grandes referentes. Y Juan Pablo intenta distanciarte de estas interpretaciones.
Su distanciamiento conduce a formular un programa de investigación, y eso es lo que es el libro. El libro es una invitación a formular una perspectiva analítica y proponer un conjunto de hipótesis para entender la configuración de la desigualdad en América Latina. Quien se acerque al libro intentando encontrar explicaciones de orden nacional va a encontrar una insatisfacción importante, porque esa es una tarea que Juan Pablo nos deja a nosotros. Es decir, nos propone una mirada y nos dice: acompáñenme en este programa de investigación si les interesa, si lo comparten. En términos del análisis de la desigualdad, ¿por qué que sería el segundo punto que quiero desarrollar? ¿Por qué el libro? ¿Qué es lo nuevo que presenta el libro? Como decía al principio, fundamentalmente hay una apuesta que el autor hace, que es por tratar de superar el enfoque hegemónico de análisis de la desigualdad, que es el enfoque liberal en la región, que está centrado fundamentalmente en el estudio de los procesos distributivos de la desigualdad, es decir, en el análisis de resultados. ¿Resultados de qué tipo? Resultados fundamentalmente de la distribución de ingresos o resultados de algún otro tipo de desigualdad social, desigualdad de oportunidades, que son los dos grandes temas hoy en día recorriendo el discurso de la desigualdad en la región. No son los únicos, pero son dos de los grandes temas. Hay otros que han emergido en la región, pero que están poco desarrollados, como las desigualdades de orden sociocultural. ¿Y en qué consiste el replanteamiento que Juan Pablo propone en esta obra? A mi juicio, básicamente intenta situar el análisis de la desigualdad en una perspectiva que se preocupa por dar cuenta de su producción y su recreación en términos históricos, para explicar por qué persiste la desigualdad. Es decir, cómo cambia en el tiempo, pero qué es lo que persiste. En otras palabras, para tratar de entender por qué en América Latina la desigualdad distributiva de orden primario es un fenómeno permanente o recurrente a lo largo del tiempo. Y Juan Pablo, siguiendo, digamos, a un autor clave en este tema, un politólogo, trata de dilucidar las dos grandes preguntas del análisis de la desigualdad, que son la desigualdad de qué y la desigualdad entre quiénes, y en la búsqueda de respuesta a estas dos preguntas es que, a mi entender, se distancia del enfoque liberal. Porque en el primer caso, cuando se pregunta igualdad de qué, dice, bueno, yo voy a tratar de entender la desigualdad de poder que hay entre los sujetos laborales para acumular, apropiarse de la producción de excedente social. Esas son las dos claves, poder y excedente, y por lo tanto la desigualdad entre quienes alude a los sujetos laborales, una perspectiva de sujetos múltiples, donde Juan Pablo intenta recuperar el análisis de clase e introduce el análisis de grupos sociales categóricos siguiendo a Tilly, fundamentalmente etnia, raza y género, e incluye una cosa que está bastante de moda en el análisis sociológico internacional, que es reconocer que la sociedad también es una sociedad de individuos, o sea, que también se producen desigualdades entre los individuos. Y el cambio central es pasar de la esfera distributiva secundaria, es decir, de la esfera redistributiva, al análisis de la esfera distributiva primaria, es decir, al estudio de las condiciones que hacen posible la apropiación diferenciada de la riqueza socialmente producida. Y creo que esa es, digamos, la ruptura epistemológica que hace Juan Pablo en términos del análisis de la desigualdad. Y si ustedes se acercan a la obra, lo que van a encontrar es un intento de tratar de entender cómo a lo largo del desarrollo del capitalismo, en tres modelos de acumulación, se producen estos procesos. Es también, a mi juicio, una obra profundamente tiliana. Alguna vez le decía a Juan Pablo que la obra es tiliana no solo porque recupera un enfoque y una terminología de Tilly, habla de desigualdad de excedente, habla de dos campos de desigualdad, la explotación y la acumulación, la apropiación de oportunidades de acumulación, habla de la existencia de mecanismos generadores de desigualdad, como son los pares categóricos, del conflicto entre sujetos a partir del concepto de pares categóricos, y lo intenta recrear en América Latina esto.
Pero yo creo que eso es lo, digamos, es tiliana en ese sentido, pero a mí me gusta decir que es tiliana en otro sentido, porque habla de grandes estructuras productivas, económicas, culturales y sociales. Es decir, habla de la génesis y el desarrollo del capitalismo en América Latina y la configuración de las desigualdades, de excedentes, su producción y apropiación desigual en diferentes modelos de acumulación. Habla de procesos amplios, procesos de empoderamiento y desempoderamiento de los actores sociales, particularmente de los sujetos laborales, ya sean estos clases, ya sean élites, ya sean grupos sociales o ya sean categorías de pares categóricos. Y habla de comparaciones enormes, toda América Latina, 3 modelos de acumulación, 2 siglos. En ese sentido, estoy usando el nombre de un texto de Tilly que se llama precisamente Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones económicas. Yo creo que el texto es tiliano en esos términos. Bien, ¿cuánto tengo? Me quedan 5 minutos y quiero plantear 5 desafíos, así que voy a ser muy esquemático. Me parece que un gran desafío que plantea la obra es el de la cuantificación del excedente. Es decir, nosotros podemos compartir con Juan Pablo, y de hecho lo comparto, el tema de que hay que estudiar cómo se apropia y se distribuye el excedente. Pero si uno se distancia de la corriente que estudia eso a partir del análisis de la distribución del ingreso o de la distribución de las ganancias, la pregunta que queda es ¿cuál es la métrica para analizar y medir el excedente? Porque tenemos que tratar de decir en términos históricos si la distribución del excedente hoy es más igual o menos desigual y en qué países los arreglos institucionales favorecen una mejor distribución o una peor distribución. Entonces me parece que en términos del programa de investigación que plantea Juan Pablo, aquí hay una invitación enorme para tratar de decir, oye, ¿cómo pasamos de un concepto que no es observable a un concepto que es medible? ¿Y cómo hacemos esa medición a lo largo del tiempo? Y si no lo queremos hacer en términos históricos, porque tenemos carencias de información, ¿cómo lo hacemos en el presente y de cara al futuro? Digamos, para ubicar el debate en términos más, no solo en términos de mecanismos y condiciones de producción, sino en términos de la magnitud, de la dimensión de la magnitud del fenómeno que estamos hablando. A mí me parece que el segundo gran desafío que plantea Juan Pablo es la recuperación de la perspectiva holística. O sea, su perspectiva es una perspectiva multiactor, en donde trata de ver cómo existen desigualdades de clase, desigualdades de raza, desigualdades étnicas, desigualdades de género y desigualdades individuales. Juan Pablo le apuesta a una perspectiva que es la que propone Tilly, de tratar de ver el acoplamiento o desacoplamiento que hay entre estos ejes de inequidad para tratar de entender la producción y la apropiación diferencial del excedente. A mi juicio, en el trabajo lo que hay es un conjunto de hipótesis de orden argumentativo sobre cómo es posible reconstruir esta imbricación. Pero yo tengo muchas dudas de que podamos comprender a cabalidad esa imbricación solo a partir del análisis de macro procesos sociales. Y creo que es un enorme desafío. ¿Cómo entonces pasar de una sociología macro a una sociología micro para tratar de entender esto que Juan Pablo llama la imbricación o el acoplamiento de pares categóricos? Quizás esta es una preocupación que me nace de mi propia línea de investigación actual, en donde eso es lo que yo intento hacer. Pero me parece que hay un desafío enorme ahí que tiene que ver con cómo se construye un programa holístico en términos metodológicos. Me parece que hay un tercer gran desafío que en el texto está planteada como invitación y en términos de apertura de un programa de investigación. Es que no podemos entender los procesos de producción y apropiación del excedente si no estudiamos la configuración de las élites y cómo las élites se aprovechan de circunstancias históricas para generar esos excedentes, para apropiar renta pública o para encontrar nichos de acumulación en determinadas coyunturas históricas. Yo creo que el texto, digamos, esta es una solicitud adicional a Juan Pablo, porque yo sé que él está trabajando sobre este tema, no avanza en esta dirección, por lo menos en el texto, pero sí Juan Pablo ha tratado recientemente de hacer
de ampliar esta línea de investigación, al menos en Centroamérica, y me parece que eso es fundamental si de lo que estamos tratando de entender es cómo grupos sociales, ya sea empoderados o desempoderados, acumulan excedente social. Y una última, Juan Pablo apuesta por tratar de entender cuál es el vínculo que hay entre estos procesos de acumulación y la legitimación de las desigualdades. Creo que en el texto hay una apuesta por tratar de entender cuáles son los mecanismos legitimadores de la desigualdad que en cada uno de los momentos del desarrollo histórico de América Latina y en cada uno de los modelos de acumulación se propusieron. Sin embargo, yo creo que tendría el programa de investigación propuesto que avanzar en un paso más, y es tratar de estudiar la eficiencia, la efectividad de esos recursos de legitimación en términos de cómo los sujetos sociales en concreto se apropian o se distancian del mismo. Porque en caso contrario es suponer que las élites levantan un discurso y ciertos recursos de legitimación y la apropiación por parte de las clases subalternas es general. Y yo tengo dudas de que este planteamiento sea correcto. Digo que no es el planteamiento del libro, pero hay una lectura posible del libro en estos términos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Para hacer este comentario, voy a situarme, digamos, en los esquemas más de la filosofía de la ciencia y, digamos, paulatinamente voy a referirme, digamos, a una aplicación, en este caso, digamos, a este libro de Juan Pablo, que para mí viene a ser un salto, digamos, en su desarrollo, en la articulación conceptual y en la articulación también de su tradición como investigador. Bueno, Minor hacía referencia a programa de investigación, digamos. Programa de investigación, a lo que yo recuerdo, digamos, viene del filósofo de la ciencia Imre Lakatos, ¿verdad? Que en contraposición, digamos, a las aplicaciones de Thomas Kuhn, que planteó la categoría de paradigma para entender los saltos científicos, paradigma sobre todo aplicado, como se sabe, a las ciencias naturales, a las ciencias llamadas duras, pero que en la medida, digamos, de que una ciencia madura era una ciencia con paradigma, una ciencia inmadura era sin paradigma, una ciencia inmadura mostraba para Kuhn más bien luchas donde la comunidad se mostraba fragmentada, no se ponía de acuerdo. El paradigma para Kuhn unifica las fuerzas de la comunidad científica y empieza a investigar enmarcada, digamos, en una articulación científica, en una articulación teórica y metodológica. Y el paradigma, esta perspectiva, empezó a aplicarse al análisis de la sociología, primero de la sociología estadounidense, hubo distintas contabilidades paradigmáticas, y después a la propia sociología de la América Latina, donde hubo distintas contabilidades de cuáles eran los paradigmas de la sociología latinoamericana, hasta que vino, digamos, la explosión, la perspectiva, digamos, más posmoderna, que dijo, no, las ciencias sociales, la sociología es multiparadigmática, y olvidamos a Kuhn. A partir, digamos, de esta crítica a Kuhn, hay una perspectiva que se ha explorado menos, que es la de Lakatos. Me parece que un texto importante que viene a ser, digamos, una sistematización lakatosiana de la sociología en América Latina es el trabajo de Javier Helguea de 1989,
y es lo que yo voy a tomar como esquema o como inspiración para este comentario. De acuerdo a la aplicación que hace el GEA del esquema de Lakatos, entonces tenemos lo que se llama un núcleo fijo, digamos que serían los principios teóricos los principios en los que se refugia, por así decirlo, el teórico físico o el teórico de las ciencias naturales. En este caso, obviamente, digamos, nos referimos a teóricos de las ciencias sociales y en específico de la sociología. El GEA lo aplica, digamos, al programa de investigación de la dependencia. Entonces, en cuanto a principios teóricos de la dependencia, bueno, la dependencia como factor determinante del desarrollo y el subdesarrollo. 2, la existencia de un sistema mundial y por lo tanto la explicación de los países y de América Latina en su relación con el mundo en su conjunto. Pero los principios teóricos tienen que traducirse en una heurística positiva, es decir, en hipótesis que permitan recrear esos principios teóricos, y es, por así decirlo, desde la perspectiva de Lakatos, los que van al campo de batalla de la sociología como ciencia que no solamente, digamos, elabora principios conceptuales, sino que debe relacionarse con las realidades concretas de América Latina en su conjunto y de cada uno de sus países. Entonces, esa heurística positiva, en el caso de la perspectiva de la dependencia, era construir modelos de dependencia en regiones o cada uno de los países. En el caso de Centroamérica tenemos un clásico de la aplicación de esa perspectiva, que es el texto de Edelberto Torres Rivas sobre el desarrollo centroamericano, que es desde una perspectiva justamente de la dependencia. Entonces, para los principios teóricos es importante su reproducción en situaciones concretas, históricas de dependencia. Y lo que desde este esquema se llamaría como cinturón protector, digamos que serían nuevas aplicaciones que podrían estar en manos propiamente del investigador o investigadores, el núcleo principal de investigadores, pero podría ser de otros actores de la comunidad sociológica que se van apropiando del programa de investigación, con responsabilidad del investigador o sin responsabilidad. Es decir, recreaciones, reproducciones creativas de esos principios teóricos. Este programa de investigación es lo que le da, me parece a mí, un carácter sociológico al propio programa de investigación, porque si solamente queda en manos, digamos, del investigador, en este caso Juan Pablo, entonces el programa se cierra con sus propias posibilidades de trabajo. Pero si se convierte en un fenómeno sociológico de la propia comunidad sociológica, entonces me parece que estaríamos frente a un programa de investigación que se va ampliando. En el caso de la teoría de la dependencia o el programa de investigación de la dependencia, tenemos que, para defender el núcleo fijo, se crearon hipótesis auxiliares que trataban de readecuar anomalías, bueno, que viene también de herencia kuhniana, que sería los hechos, en este caso, digamos, de la ciencia, que no puede explicar el núcleo fijo. Pero para no atacar el núcleo fijo, digamos, la teoría central, se necesita adecuaciones, hipótesis auxiliares que vayan directamente a procesar nueva evidencia y refutaciones de ese núcleo fijo.
Por ejemplo, tenemos en el caso de este programa de investigación el desarrollo del subdesarrollo o nuevas dependencias financieras, externas, culturales, ideológica o el desarrollo dependiente asociado. Entonces, planteando este esquema, yo me permito hacer una recreación para interpretar el trabajo de Juan Pablo. En ese sentido, el núcleo fijo, bueno, ya Maynor hizo un recuento de las ideas centrales y ya Juan Pablo en la clase, en la lección inaugural que hizo el lunes, hizo un repaso de este núcleo fijo que sería, me parece, bueno, rápidamente, los mercados básicos como expresiones de disputa de excedentes, la existencia de dos campos, el de condiciones de explotación y el de acaparamiento de oportunidades de acumulación, disputas entendidas como campos sociales donde concurren clases y pares categóricos y sus cuatro hipótesis, digamos. Creación de trabajo más que de empleo, exclusión de los pequeños propietarios en el campo del acaparamiento de oportunidades de acumulación, débil ciudadanía social y acoplamientos de clase con pares categóricos, que serían sus grandes hipótesis. Para mí, digamos, este núcleo fijo no solamente es tiliano, me parece, digamos, aquí de las cosas que más me atraen es la utilización, digamos, de autores muy diferentes, de paradigmas, decíamos, diferentes, de paradigmas hasta por los que ha muerto gente, digamos. O sea, juntar a Marx y a Max Weber, digamos, Max Weber fundamentalmente levantando el tema del poder y en el caso de Marx reivindicando pues justamente la desigualdad en la distribución de la ganancia, de los excedentes, reivindicando las clases sociales y su articulación con los pares categóricos. A mí me parece que esto es un salto teórico muy sugerente y que desde que lo leí, bueno, que creo que Maynor participó en las primeras elaboraciones y yo he tratado de transmitirlo en algunas clases, digamos, como le digo a los estudiantes, esto me parece una síntesis muy creativa de incluso paradigmas o programas de investigación muy diferentes. Y aquí hay una característica teórica extraordinaria, o sea, donde otros veían paradigmas separados, Juan Pablo llega y hace una síntesis teórica para explicar un hecho fundamental de nuestra realidad social. En cuanto a la heurística positiva o cinturón protector, recreando un poco el esquema del GEA y del Lakatos, lo he dividido en dos, digamos, en la columna del centro, que sería fundamentalmente de responsabilidad de Juan Pablo, y la columna de la derecha, que serían como la parte que se va convirtiendo en programa de investigación, digamos, en el sentido de que otros vamos recreando bien o mal, digamos, el programa de investigación y lo van convirtiendo, digamos, de una perspectiva individual, de un gran teórico e investigador, sino que aparte de eso lo van convirtiendo en un hecho sociológico de la sociología de América Latina. Entonces, respecto a la responsabilidad de Juan Pablo, serían sus hipótesis auxiliares desde mi perspectiva, y que él también las ha planteado, son un conjunto de hipótesis. Él en la lección inaugural resaltó 3, ¿verdad? Pero hay más, digamos, estas que están planteadas ahí. El acto fundacional en el periodo oligárquico se caracterizó por el intento de los propietarios de maximizar la proletarización, minimizando los salarios.
otra hipótesis auxiliar es fracaso de la reforma agraria y su correlato que llevó al crecimiento de la informalidad urbana. Y esta tercera, escogida por Juan Pablo, las dinámicas de reconocimiento a fines del siglo XX, la segunda ola feminista y movimientos indígenas han sido limitados, digamos. Entonces, eso es más o menos lo que yo entiendo, digamos, que Juan Pablo ha venido presentando, y esto es más lo que otros hemos venido tratando de insertarnos en ese programa de investigaciones, que serían aplicaciones empíricas y teóricas a campos que tocan directa o indirectamente las desigualdades y que los que la tocamos, digamos, pensamos que tiene que ver con las desigualdades. Entonces ahí me refiero, por ejemplo, a un asunto que surgió ayer en uno de los diálogos, el de ciudadanía y desigualdades sociales, uno que se hizo ayer en la tarde a cargo de la Escuela de Ciencias Políticas, donde el profesor Felipe Alpizar llamó, tratando de aplicarlo, digamos, al tema del agua, él decía construcción capitalista de la naturaleza, digamos, disputa por los recursos del agua, digamos, en este caso no solamente de los excedentes, sino que hay disputas de los recursos naturales. O bien, digamos, los estudios que ha venido haciendo Rodolfo Calderón en el campo de la explicación del delito, es decir, frente al análisis multifactorial para explicar el delito, él ha subrayado el asunto, digamos, de la desigualdad y la exclusión social para explicar este fenómeno. O los intentos que yo he venido haciendo para relacionarlo, digamos, con los movimientos sociales y otros que yo no conozco. Entonces, ahí también en mis cursos de movimientos sociales he compartido con los estudiantes, y ahora lo hago más generalmente, digamos, justamente, digamos, en parte del esquema que presenta Juan Pablo entre las relaciones entre clases sociales y pares categóricos. Entonces, el esquema que plantea Juan Pablo es persistencia, digamos. Y ahí, en movimientos sociales, yo he dicho, digamos, que en clases sociales tenemos que plantear la existencia de sujetos organizados en tanto movimientos sociales, como por ejemplo, en el caso de clases sociales, el sindicalismo de clase, digamos, que trabaja o ha trabajado especialmente en el campo de las condiciones de explotación y las organizaciones campesinas e indígenas. En el caso de los pares categóricos, bueno, en género, tenemos los movimientos feministas y o de mujeres, los etarios, indígenas, nuevos movimientos con sujetos sociales mezclados, como los movimientos ecologistas, o lo interesante que es el movimiento estudiantil. Desde mi perspectiva, lo importante que es el movimiento estudiantil, lo importante que ha sido el movimiento estudiantil en América Latina, justamente para la crítica y el enfrentamiento de las desigualdades en América Latina. Entonces, cuando hablamos de persistencia, yo le pondría persistencia disputada permanentemente, persistencia problemática históricamente y actualmente, persistencia con rupturas significativas, donde se interrumpe justamente la distribución desigual de los excedentes. Por ejemplo, la Revolución Cubana en su momento, que rompe, digamos, esa situación. Y también intentos, digamos, intentos reales, intentos que es el campo de la utopía, pero también de las realidades, lo que vivimos en varios países en este momento en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, lo que se vivió en Centroamérica en el tiempo justamente del enfrentamiento
a las dictaduras, y en la propia Costa Rica, digamos, es una disputa, una persistencia disputada con grandes movimientos como ha sido el Combo del ICE, como fue la lucha contra el TLC, que justamente por detrás tienen la disputa del excedente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, colegas y jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. En mi condición de profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, quisiera empezar por congratular a la Escuela de Sociología, a su director, el máster Asdrúbal Alvarado, y al colega doctor Allen Cordero, docente e investigador de la escuela, por haber tomado la oportuna iniciativa de organizar este amplio conjunto de actividades y encuentros con una muy buena proyección hacia la Facultad de Ciencias Sociales toda, en torno a la obra Mercados y Bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, del doctor Juan Pablo Pérez Sáenz, que acaba de salir publicada hace cosa de unos poquitos meses por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica. Quiero decir unas muy poquitas palabras sobre el autor. Español de origen, del doctor Pérez Sáenz se podrían mencionar sus varios títulos académicos en diferentes disciplinas, economía y sociología principalmente, obtenidos en universidades de mucho prestigio en varios países de Europa, España, Holanda, Francia y Bélgica. Y se podría enumerar igualmente una larguísima lista de publicaciones, de libros y artículos. Pero lo que deseo señalar en esta mañana brevemente son otras cosas. Su enorme pasión por entender América Latina, su gran vocación como investigador y su prolongada y productiva presencia en 3 sedes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, desde 1981, es decir, por 3 décadas y media. En la de Ecuador de 1981 a 1987, en la de Guatemala de 1987 al 92 y desde este último año, hace ya o hará pronto 23 años, en la sede Costa Rica de la Flaxo. Pero sobre todo, lo que también deseo destacar es algo que nos lo recuerda el propio Pérez Sáenz en la introducción a su obra. Frente al etnocentrismo que sigue caracterizando de manera abrumadora la producción en ciencias sociales en las regiones, países del norte del planeta, y que para entenderlo hay que entender cómo funciona el sistema de la producción y de la circulación de los conocimientos a escala mundial. El énfasis de nuestro autor está colocado en analizar América Latina desde la producción latinoamericana, sin ignorar y mucho menos desvalorizar a portas lo que de calidad sobre nuestra región se publica en esas otras latitudes. Pérez Sáenz nos lo dice en la página 29, la presente reflexión privilegia la mirada hacia el sur. Esta es, dicho sea de pasada, la perspectiva con la cual trabajamos en el portal de Sociología Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica, y por ello mismo, tan pronto como conocimos la obra, nos propusimos divulgarla, brindarle toda la atención que ella justificadamente se merece. Ahora bien, ¿cuáles son los aportes fundamentales de esta obra? 3 son los aportes para mí fundamentales de ella. A, un enfoque teórico-analítico novedoso, diría yo que del cual estábamos urgidos para abordar el tema principal y más mencionado en los últimos 15 años sobre el desarrollo de América Latina, como es el de la desigualdad. Un enfoque con el cual no se busca abordar solamente la desigualdad, sino la cuestión de la persistencia de las desigualdades
como el objeto central del libro, nos dice Pérez Sáenz. Es decir, un enfoque que permita proponer una interpretación histórica compleja de dicha persistencia desde mediados del siglo XIX hasta el presente, a lo largo de 3 etapas primordiales y bien establecidas en la literatura latinoamericana de la dinámica del cambio social de la región. Estas etapas son la del orden oligárquico 1850-1929, la primera, la de la modernización nacional de 1930 hasta 1930 a 1945, una etapa de transición hasta 1980, la segunda, y la modernización globalizada del 80 al presente. La segunda contribución fundamental es la propuesta de un programa de investigación científico-social sobre las desigualdades de excedente y su persistencia en América Latina, a la manera como el filósofo de la ciencia húngaro Imre Lakatos concibió dicho concepto de programa de investigación. Aquí nos propone Pérez Sáenz 4 hipótesis principales y auxiliares. Leo brevísimamente las 4 porque así lo permiten. La primera, el campo de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en América Latina se ha caracterizado más por la creación de trabajo que por la generación de empleo. 2 conceptos fundamentales, trabajo y empleo. En este sentido, influido por el sociólogo interesado en el mundo laboral, al cual me referiré, Robert Castell. Segunda, el acaparamiento de oportunidades de acumulación en América Latina ha sido el privilegio de unos pocos y la gran mayoría de los pequeños propietarios han sido excluidos de tales oportunidades. Esto es fundamental para entender América Latina, pero también para entender por qué hay otras sociedades del mundo que empezó a desarrollarse, llamémoslo así, a partir de los años 50 del siglo XX, en contraste con la región latinoamericana. Hipótesis tercera, las dinámicas interindividuales en los mercados básicos han sido frágiles porque los procesos de ciudadanía en América Latina, especialmente en términos de ciudadanía social, han sido limitados. Y la cuarta hipótesis, el procesamiento de las diferencias sociales en América Latina se ha llevado a cabo a través de la inferiorización o bien de ofertas de asimilación no generosas que han debilitado los procesos de individualización y que, por el contrario, han permitido que las dinámicas de poder referidas a pares categóricos se acoplen con las de clase, reforzándolas. Y la tercera contribución que nos entrega Pérez Sáenz es una ilustración extensa con base en el señalamiento de procesos históricos que se desenvolvieron en los últimos 150 años o poco más, del potencial analítico e interpretativo de dicho enfoque novedoso para mostrar el porqué y el cómo de la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina. Esta tercera contribución, que patentiza la gran erudición del autor sobre la dinámica social de América Latina, es la que convierte a la obra en un producto prolijo y extenso en el número de sus páginas, además de disponer de una bibliografía impresionante que consta de 100 páginas y más de 1000 títulos. Cuarto punto. ¿Y cuál es la importancia que reviste este libro? O quizás dicho de una manera más apropiada, ¿cuál es la significación que podría llegar a tener esta obra y que nos gustaría que la obtuviera? Mucho antes de que apareciera el interés reciente sobre la desigualdad en las sociedades europea y norteamericana tras la crisis económica del 2008 y de que un autor, Thomas Piketty, desde hace año y medio alcanzara una notable celebridad mundial mediante su libro del 2013, El capital en el siglo XXI, el tema de la grave desigualdad de los ingresos prevalecientes en América Latina había adquirido ya un lugar bien reconocido en nuestra región. Ni qué decir en Costa Rica, en donde en los últimos 15 años la desigualdad ha crecido notablemente. Pero en América Latina,
Las claves de la definición, la operacionalización y el análisis de la desigualdad en términos de ingresos individuales y de familias, así como las propuestas de políticas públicas al respecto, han estado hegemonizadas por completo por las postulaciones de dos entidades internacionales con todos los recursos de muy distinta índole, financieros, ideológicos y políticos que ellas cuentan. El Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de su informe del 99, y por el Banco Mundial. Esta colonización de nuestra mirada y entendimiento sobre la pobreza y la desigualdad ha tenido y tiene muchísimas precedencias y también derivaciones políticas. La importancia entonces que reviste la contribución del libro de Pérez Sáenz, dejado por sentado su indiscutible potencial analítico e interpretativo desde el estricto punto de vista de la comprensión científica de procesos sociales fundamentales en la región, radica en que, desde mi punto de vista, es el esfuerzo más comprensivo. 2 minutos me quedan. Caramba. Más comprensivo realizado hasta el día de hoy por plantear una mirada alternativa. Voy a referirme a un par de asuntos, aprovechando el imperativo de la síntesis. Si pudiera yo… Me queda más tiempo. De todas maneras, bienvenida a la llamada de atención. Si en esta mañana, que es una mañana para mí, sobre todo y en primer lugar, de motivarles a ustedes para la lectura de esta obra, de estimularlos a su conocimiento, se me preguntase cómo podrían ustedes entrarle como estudiantes, como jóvenes que quieren entenderla, a la obra, yo quisiera recomendarles que lean sin duda alguna y con el detalle que merece su estudio los 2 primeros capítulos, además de las otras partes de la obra. El capítulo primero tiene una cualidad desde el punto de vista de la exposición crítica de la literatura sobre la desigualdad en América Latina. Lo que hace Pérez Sáenz, a pesar de haber estudiado mucho el tema, es que selecciona muy bien 4 textos que son expresiones, 2 de ellos de la corriente principal y colonizadora de las miradas sobre la desigualdad, y en un esfuerzo de eficiencia y eficacia discursiva se centra en ellos para tratar de ejercer ese principio de heurística negativa, criticando esos 4 trabajos muy bien seleccionados y a partir de allí aprovechar algunas cosas, posicionarse y empezar a construir el capítulo segundo, que es el teóricamente más significativo. Ese capítulo segundo, las desigualdades de excedente, una propuesta de marco analítico, es también una lectura de obligación. Frente a las concepciones, por dicha ya herrumbradas, que postulaban las miradas desde una cierta y solo ella macroteoría, nuestro autor se nutre de diversas fuentes y autores. De hecho, la construcción teórica se encuentra anclada, para empezar, en esa figura monumental de la sociología histórica de la segunda mitad del siglo XX, que es Charles Tilly. De él provienen varios conceptos fundamentales: explotación y acaparamiento de oportunidades, anclados antes en Marx y Weber, la noción de pares categóricos y la de acoplamiento. Pero está también la contribución del sociólogo francés Robert Castel, con sus aportes y su distinción entre trabajo y empleo ya aludida. También el concepto de ciudadanía social, originado en el sociólogo británico Marshall, y el de individualización del sociólogo alemán Ulrich Beck. E igualmente la reflexión, el aporte y el intercambio generoso entre el antropólogo de origen español, radicado durante mucho tiempo en Guatemala, si bien ahora en México, Santiago Bastos, en un intercambio con Pérez Sáenz. De aquí, de Bastos, proviene la postulación de 3 lógicas con las cuales las sociedades pueden enfrentar y procesar sus diferencias: la de la inferiorización, la del reconocimiento
y la tercera la de la hibridación. Por último, en modo alguno de menor significación, los trabajos conjuntos y la recíproca influencia entre Pérez Sáenz y el sociólogo costarricense que nos acompaña hoy aquí, desde el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el doctor Maynor Mora Salas. Pero lo importante que quiero destacar esta mañana es la imaginación teórica del propio Pérez Sáenz para lograr articular este conjunto de ideas en un novedoso, comprensivo y estimulante enfoque sobre las desigualdades de excedente y su persistencia en América Latina. Es en esta articulación en donde reside la novedad, la creatividad y la potencialidad del enfoque. Quiero también hacer una advertencia a las personas jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan. No se dejen inhibir de su lectura por la extensión de este texto. No permitan eso. Por cierto, un texto accesible por la vía digital a través del sitio de la Flaxo-C de Costa Rica, que pueden bajar ustedes en menos de un par de minutos. Pérez Sáenz ha apelado a dos recursos fundamentales para hacer del texto una obra asequible. Primero, la claridad expositiva y el buen escribir que lo caracteriza, además de su consistencia, cualidad lógica presente también. Y una segunda cortesía, la de aportar en distintos capítulos unas síntesis breves a manera de conclusiones jugosas y sustantivas, pero siempre y cuando se estudien con detenimiento y con gozo los dos primeros capítulos. Esta obra se convertirá en un texto clásico, de eso estoy seguro, y me complace mucho el que se escribiera desde Centroamérica. Gocen este texto. Dos, finalmente, apelaciones a Juan Pablo para su comentario. La primera. Buena parte del texto constituye la ilustración histórica interpretativa de la pertinencia y plausibilidad de las hipótesis principales y las auxiliares. Pregunta: ¿cuál fue la estrategia metódica seguida, de alguna manera, para la selección de los procesos históricos demostrativos? Segunda pregunta y comentario, breve porque sé que se puede salir un poco del marco. Su conjunto de hipótesis, así como su marco teórico, analítico, interpretativo, ¿lo consideraría usted pertinente más allá de América Latina? Por ejemplo, para África, o los casos tan contrastantes con nuestra región en la segunda mitad del siglo XX, como son los del sudeste asiático, en particular Corea del Sur y Taiwán, en donde, por ejemplo, la creación de empleo por encima del trabajo fue fundamental, o el éxito de las reformas agrarias tempranas de los años 50 en Corea del Sur y en Taiwán. ¿Considera usted pertinente, pensó en esto, que puede ser eventualmente de alguna utilidad, incluso por la vía del contraste, lo que funciona para entender lo que aquí no ocurrió, pero que también se revalida por lo que sí sucedió en otras partes? Felicito al doctor Pérez Sáenz por su formidable contribución. Muchas gracias. Bueno, el lunes dije que expresaba los agradecimientos y que no los iba a repetir, pero debo repetirlos de nuevo. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por la presencia hoy. Muchas gracias a los comentaristas que han sido demasiado generosos. Bueno, eso pasa cuando se ponen amigos, ¿no? Entonces, recuérdenlo, ¿no? No poner enemigos para que le comenten un libro. Además, los enemigos son los que se leen muy detalladamente los anexos metodológicos, ¿no? Voy a intentar de ser breve porque me gustaría que la palabra la tengan ustedes y formulen preguntas. Y voy a destacar como tres temas que creo que han cruzado los tres comentarios y que me parecería importante el enfatizarlos de nuevo. En primer lugar, yo creo que el libro tiene una finalidad de criticidad, ¿no? De recuperar toda esa tradición crítica que se perdió justamente por la hegemonía liberal en la tradición de reflexión sobre las desigualdades.
Y desde ese punto desde esa perspectiva de criticidad, me parece que es fundamental algo que nos tenemos que plantear permanentemente, no solamente sobre el tema de desigualdades, sino sobre cualquier problemática, que es interpelar el sentido común. El sentido común se estructura normalmente a partir de lógicas de poder, justamente para consentir, ¿no? Entonces debemos de cuestionar el consentimiento y cuestionar el sentido común. Y creo que el tema de las desigualdades es un tema clave para que cuestionemos la visión que se nos ha impuesto sobre las desigualdades y buscar otro tipo de perspectiva. Esto, en alguna manera, es lo que persigue el libro. Y está relacionado con dos cosas que han dicho dos de los comentaristas que me parecen muy importantes. Una es que tenemos colonizado el conocimiento y tenemos que descolonizar el conocimiento, y creo que eso se hace de manera crítica. Y la otra es uno de los desafíos que planteaba Minor al texto, que tiene muchos. De hecho, se ha quedado corto con señalar 4 probablemente, o 5, ¿no? Era probablemente por cuestión de tiempo, por eso se ha quedado corto. Que tiene que ver con la cuestión de la metodología y de la métrica que es necesario. Probablemente no todo lo que se plantea en el libro es susceptible de ser medido, pero hay ciertas cosas que sí pueden ser medidas y esas cosas hay que afrontarlas. Pero aquí estamos con un problema, creo que clave, sobre fuentes de información y que remite justamente a estructuras de poder, que es el tipo de producción estadística que tenemos en nuestros países. Lo que tenemos es una visión de la sociedad fundamentalmente a partir de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares nos dan una visión muy rica de la sociedad, pero también implica una cierta opción en términos de la óptica. El que la información se centre fundamentalmente sobre datos, sobre los hogares, implica que estamos privilegiando la esfera de la redistribución y no la de la distribución. Este enfoque necesitaría que, además de las encuestas de hogares, hubiera algo que me parece que es clave, aunque no es fácil de realizar, pero me parece que es clave para empezar a tener una mejor visión de nuestras sociedades, que son las encuestas de establecimiento o los censos de establecimientos. ¿Okay? Es decir, la unidad de recolección de información y de análisis no es solamente el lugar, es también la empresa, la unidad agropecuaria, etc. Esa visión necesitamos. Y eso implica también, y entonces remito a otro tema que ha salido también cruzado, que sobre todo lo ha enfatizado con mucha fuerza Allen, es el tema de comunidad académica. O sea, la comunidad académica debe de presionar justamente en esa dirección, de que tengamos visiones más amplias sobre nuestra sociedad y no la que tenemos ahora, limitada y sesgada en términos de encuestas de hogares, que además sabemos cuáles son los orígenes, que provienen justamente, remiten justamente a toda esa estrategia de colonización de nuestro conocimiento que nos señalaba Jorge. La otra cuestión que quiero enfatizar es que el libro es un programa de investigación. Eso lo han dicho los tres comentaristas, lo han enfatizado desde distintos puntos de vista. Lo que yo quiero añadir es que lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes, y cuando hablo a ustedes, les hablo fundamentalmente a los jóvenes. El libro está escrito para los jóvenes. ¿Okay? Nosotros somos muy sordos, no nos oímos los unos a los otros, los viejos, ¿no? Pero ustedes todavía tienen los oídos abiertos. ¿Okay? Entonces, el libro está dirigido fundamentalmente a los jóvenes. Y yo lo que les estoy ofreciendo son dos cosas. Una manera de poder mirar las desigualdades distintas a la que tenemos en términos de sentido común, y en segundo lugar es un conjunto de hipótesis para que ustedes las trabajen. O sea, son ustedes que van a dar vida al libro. ¿Okay? Pues si ustedes no dan vida al libro, el libro se muere, el libro va a un anaquel y ahí queda como muchos. ¿Okay? Y ahí se acabó el programa. Eso es lo que decía Allen. O sea, el libro tiene que ser asumido por la comunidad. Y ustedes son los que van a constituir comunidad en pocos años ya. Entonces, eso es lo que le quiero decir. No tienen ustedes una enciclopedia sobre América Latina, aunque parezca muy gordo el libro.
donde van a decir, busco tal tema y lo busco ahí. Para eso no funciona el libro. O sea, el libro, muy bien, como decía Jorge, hay al final de cada capítulo un resumen que intenta de rescatar las principales ideas, pero ese resumen se entiende si se ha trabajado previamente el capítulo. Y en tercer lugar, yo creo que son las limitaciones que tiene el libro, y eso es parte de los retos que señalaba Maynor, y que algunos a lo mejor, si todavía los años me dan, los asumiré, y si no, pues espero que alguien los asuma. Y quiero referirme justamente al tema, un tema fundamental, que es el tema de las élites. Pero no solamente el tema de las élites, creo que también hay un sujeto social en nuestras sociedades que conocemos muy poco y que me parece que es muy importante. Esa cosa que llamamos el pequeño y el mediano empresario. Creo que también ahí hay un tema de investigación sumamente importante. Élites es un tema que últimamente ha estado de moda. Tenemos hoy en día ya una buena producción de trabajos respecto a las élites, pero los estudios de las élites son fundamentalmente estudios intra, es decir, relaciones al interior del mundo de las élites. Creo que hay que dar un paso más allá y ver cómo esa configuración y constelación de relaciones de poder entre las élites inciden y podrían modificar, por ejemplo, lo que yo planteo en términos de los de arriba y los de abajo, es decir, élites y sectores subalternos. Creo que ahí hay como un campo de gran desafío hacia el futuro. Y la otra cuestión que me parece que es muy importante también señalada es el problema de la legitimidad. Ahí yo lo redefiniría en términos de la tolerancia o intolerancia respecto a las desigualdades. Creo que es muy importante plantearse cuándo una sociedad se vuelve intolerante al régimen de desigualdades vigente que hay o cuándo se vuelve tolerante. Y eso creo que tiene que ver mucho con dinámicas del poder, ¿no? Y el poder entendido en un sentido multidimensional, como hace Steve Lukes, que nos habla no solamente de los conflictos abiertos, sino también de los conflictos encubiertos, y ahí tienen ustedes un autor clave, el de la infrapolítica de Scott. Desgraciadamente, no hay mucho trabajo desde esa perspectiva en la literatura, no solamente latinoamericana, sino en general, y es una dimensión que no se ha podido recuperar mucho en el libro, y no por culpa mía. He buscado muy afanosamente ese tipo de enfoque, pero no he encontrado mucho. Y la tercera manifestación del poder, que es el de la hegemonía, que es cuando los deseos se imponen a los intereses de la gente. Y aquí les levanto un tema, ya lo he dicho como un par de veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, que me parece clave para entender nuestras sociedades hoy en día: el tema del consumismo. El consumismo es uno de los principales procesos y mecanismos de legitimación del orden neoliberal, y sobre eso sabemos poco. Yo creo que ahí está uno de los principales, no el único, pero de legitimación de las desigualdades. Porque esto que llamamos desigualdades de excedente, en el fondo desaparece, quedan en un segundo plano, tienden a naturalizarse, y en última instancia entendemos las desigualdades en términos de capacidad de consumo y del acceso a los bienes que nos van a dar prestigio. Últimamente tenemos un ejemplo, me van a perdonar porque voy a tocar un ídolo nacional, pero me parece que el ejemplo es totalmente pertinente y que me parece muy lamentable como ejemplo, que es Keylor Navas y su Lamborghini, ¿no? Claro, eso es el éxito, ¿no? Tener un Lamborghini. Okay. Eso, contra ese tipo, y perdonen, ¿no? O sea, esto es al margen de Keylor, esto es Keylor Navas manejando el carro, no es Keylor Navas en el arco, ¿ok? No es una crítica a Keylor Navas en el arco, pero es justamente contra ese tipo de imágenes que ustedes como sociólogos tienen que luchar de manera crítica. Eso es lo que quería decir. Bueno. Me pasé con lo de Keylor Navas, pero lo quería.